olvidé. Bien. Ah, me acuerdo que podía hacer esto yo. Miren. Ahí está. Yo tenía una circunferencia de radio 1, ¿recuerdan? Sí. Yo tenía un ángulo acá, por ejemplo, este. Habíamos visto que los ángulos los podía medir en radianes, en grado o en radianes. Este en grado, más o menos 45 grados, por lo que vamos a hacer uno que sea más raro. Porque 45 es un ángulo muy particular. Yo el ángulo lo podía medir en grado, ponerle que este, ¿cuánto mediría en grado más o menos? 50. 50 me gusta. 50. Un poco más de la mitad, ¿no? 60, sí. Sí, de 50 a 60. Bueno, y también lo podía medir en radianes. La medida de un ángulo en radian estaba dada por la longitud de este arquito. Lo voy a marcar en color. ¿Por qué? Porque en realidad en general era la longitud de ese arco dividido el radio de la circunferencia en donde lo estoy dibujando. Pero como esta circunferencia, ¿qué radio tiene? 1. Vale 1 el radio. Entonces dividir por el radio es como al cohete, no pasa nada, no lo va a alterar. Entonces directamente la medida de este arco me está dando la medida en radianes, ¿no? Yo veo que más o menos un radián, casi, ¿no? Habíamos visto que un radián más o menos 57 grados, por eso justo. Pero bueno, una casualidad. Bueno, y acá yo tengo un punto que había llamado P, entonces la medida del seno era la medida de este segmento, si quieren, o la coordenada vertical de ese punto, P. Dicho de otra forma, la medida de ese segmento. Lo que pasa es que tengo que tener en cuenta que cuando el ángulo me quede del lado de abajo del eje X, entonces el seno va a ser negativo. ¿Sí? Sí. Silencio total. A ver si se entendió lo que dije. Yo tengo, por ejemplo, este ángulo. Sí. Entendí. ¿Cuánto puede ser ese ángulo? ¿Quién me lo estima más o menos? Es más que grande que la mediana, ¿no? Ah, no. Son 180 grados. Sí, menos negativo, ¿no es? Sí, no, el ángulo no va a ser negativo porque... no, pi radianes, perdón, no. El ángulo va a ser 180 y un cacho más. Ponele que más 40 grados, 180 más 40, 220. Sí. ¿Te gusta más o menos? Sí. Un ángulo de tercer cuadrante. Acá tengo cuadrante 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Entonces un ángulo de tercer cuadrante. Acá el punto P, entonces la intersección me está quedando acá. Vamos a volver al rojo. P. ¿Cuánto vale el seno ahora? ¿Qué signo tiene? Menos. Claro, ahora es negativo. ¿Está bien? Porque la coordenada vertical de este punto P es este valor que es menos algo. Menos. ¿Y cuánto puede ser más o menos? A ver, menos 0,7. Sí, me encantó. Menos 0,7 aprox. ¿Está de acuerdo, Pepo? Sí. ¿Por qué estoy tan seguro que puede andar por ahí? Porque acá tengo el menos 1. Este me da la pauta, ¿no? Es un valor que está entre 0 y menos 1. Entonces, ahora menos 0,7 me gusta. Es más, si agarro una calculadora ahora, esto no tiene para calcular seno, bueno, no importa. Si ustedes tienen ahí una calculadora a mano, pongan seno de 220, a ver cuánto les da. ¿Tienen ahí? Junto tierra la calculadora. A ver. Sí, tengo. Las vacaciones, pobre. No, yo no tengo acá. Y hay que asegurarse que esté puesta en DEC, ¿eh? De degree, ¿se acuerdan? Seno de 220. Sí, menos 0,64. Pues, bueno, nos vimos bastante cerca. Estamos estimando, ¿no? Está bien la estimación. Sí. Bien. Entonces, fíjense que el seno de un ángulo va a ser positivo ¿en qué cuadrantes?
Que eso lo vimos Pepo después con, ya empezó a molestar esto con los minutos. Wow. 1 y 4. En 1 y 2. 1 y Y 2. 4. Ah, Ese Milena me sí, dijo, sí. mirá, Mile, Sí. acá, ¿es positiva cuando está acá o si el punto P lo tengo acá? Yo digo acá y ustedes no ven nada, perdón. O está acá, en el cuadrante 1. No, sí se ve. Sí, vemos que señala con el mouse. ¿Se ve? Con el mouse. Sí. Bien. Entonces, si el ángulo está en el cuadrante 1 o 2, el 0 es positivo. Pero cuando está en el cuadrante 3 o cuadrante 4, va a ser negativo. ¿Qué ángulo podría ser el cuadrante 4, por ejemplo? Silencio absoluto. Menos 200. 340. Claro, 340 sería casi una vuelta, está bien. O sea, tiene que estar entre 270, que es el 3/4 de Pisa, Sí. 270 y 360. También podría ser un ángulo que yo lo pueda dibujar así. A ver, vamos con el violeta. Así. Esto sería un ángulo negativo. Por ejemplo, menos 40 grados. Podría ser. También puede ser, los ángulos negativos son los que van en sentido horario, ¿no? El seno también me va a quedar ahí negativo. Puede ser menos 0,7 también. Menos 0,6 y pico, que dijo antes Isabel. Una cuestión de simetría. Yo acá veo que, por ejemplo, el seno de 220 y el de menos 40 es el mismo. Porque tienen los dos este cacho que es de 40, en valor absoluto. ¿Hablé en japonés ahí? No. ¿Entendió lo que quise decir? Sí. Bueno, entonces, si yo tengo que graficar esta función, la clase que viene lo vamos a ver bien, porque no me interesa llegar a eso, los detalles, pero el seno siempre es yo le tiro cualquier valor de número real y me va a devolver cualquier número real se puede corresponder a un ángulo. Aparte puede ser tan grande como yo quiera los ángulos, muchas vueltas. Entonces me va dando una cosa que es así. La función seno, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces? Infinitas veces. Si cuando me muevo de acá hasta acá, es porque doy una vuelta. Después empiezo de nuevo. O sea, este valor sería, en grados sexagesimal, 360. Pero en radianes, que nosotros graficamos en radianes, 2pi. O sea, es ahí pico. Y acá tengo pi. Acá tengo el 0, acá está menos pi, menos 2pi. ¿Ok? Y estos valores acá son 180 va. ¿Cómo? Va acá a 180 y cuando llega al puntito son 360. Claro, en realidad cada semiciclo, el ciclo completo lo voy a tirar ahora en rojo. Miren, va de acá hasta acá. Claro. Pasa que un cacho que está positivo tiene la misma forma que el que está negativo, pero dado vuelta. Claro. Entre que va desde acá hasta acá, esta primera parte es de 0 a 180. Y la otra parte negativa cuando va de 180 a 360, donde el seno es negativo. Vimos los cuadrantes 3 y 4. Después empieza de nuevo. Sí. ¿Ok? Lo mismo pasa para el otro lado. Y bueno, voy a tener infinitas raíces. El tema que yo le había comentado antes es cómo hace la calculadora para sacar el seno de un ángulo. Y vimos que lo que hace usa la fórmula de Euler o posteriormente también verificada por Taylor, que me había dicho Isabel, que buscó y dijo que era un tal Taylor. Yo le comentaba a ella que Euler le había descubierto esa fórmula, pero nunca la demostró. Y la hizo solo para función seno y coseno. Taylor después demostró que se puede hacer con prácticamente cualquier función. Ese truquito. No importa, pero ella hizo el programa donde calcula el seno, ya no con la función seno, porque eso requeriría que una persona esté adentro, dibuja un círculo, vaya y mida dentro de una calculadora, eso no existe, ¿no? Los duendes no existen, la calculadora no tiene un duende adentro, y lo que hace, sería mucho más interesante el mundo si tuviese un duende, pero no es así. Sí. Bueno, y lo que hace es usar la fórmula de Euler. Entonces Isabel se tomó el trabajo de hacer el programa que lo calcula. Se lo quería mostrar ahora. Así que voy a volver. Que me pareció que estaba buenísimo eso. Yo acá tengo, le voy a poner para ver la pantalla mía. A ver si me da el tiempo, se termina. Atención. Sí, quedan 5 minutos. 5 minutos. Bueno. ¿Cómo hago para buscar acá?
Gráfica de seno remix. Bueno, yo porque le agregué un par de pavadas, pero el núcleo duro y difícil lo hizo ella. Está tardando mucho esto. Qué garrón. Vamos. Ahí vamos. A ver. Bueno, acá la fórmula de Euler. ¿Se acuerdan que tenía infinito sumando? No sé si se acuerdan. Sí. X más menos X al cubo sobre 3 por 2 por 1, más X a la quinta sobre 5 por 4 por 3 por 2. Así. Entonces acá, primero vamos a hacerlo andar si yo conservo solamente un sumando. Entonces, fíjense, la función seno es la que está dibujada en celeste, y la primera aproximación con la fórmula de Euler es la que está acá en violeta. ¿Lo ven? Sí. O sea que, fíjense que la aproximación es muy buena en esta parte acá. Si ven el puntero mío del mouse, en esta parte las funciones son muy parecidas, pero cuando yo me alejo ya son cada vez más distantes, ¿no? Entonces me serviría solamente en esta parte, para ángulos muy chiquitos, cercanos a cero, ¿no? Si yo le pongo dos sumandos, vamos a ver qué pasa. Miren, la aproximación ya es mucho más buena, ¿no? Sí. Ya me sirve para un rango más grande. ¿Qué pasa si le pongo 3 sumandos? O 4. Bueno, miren qué buena la aproximación. Igual si esto acá yo empiezo a hacer zoom, ya en algún momento se ve que las dos funciones, que parece que se tocan o se tocan. Pero la aproximación es cada vez más buena. O mejor, no sé cómo debería decir. Miren, Sí, ahí, no. 5 sumandos. Ya en esta zona es muy buena. Sí. Y ese es el método que usa la calculadora. Ahí, sí. Prácticamente ya. Bueno, entonces cuando yo le doy a la calculadora un ángulo que me calcule el seno, en realidad usa una cierta cantidad de sumando. Isabel la había calculado para ¿cuánto? 25 eran. Sumando, y daba con una precisión que coincidía con la calculadora hasta en el decimal número 15, más o menos. Una precisión muy grande. Y la calculadora debe andar más o menos en esa cantidad de sumando. Miren ahí con 25. Coincide en todo el trayecto. Increíble. ¿Se entiende más o menos? Sí. La idea, yo tengo la función seno por un lado, que la puedo definir teóricamente, y después la forma práctica que usa la calculadora para estimar el seno de un ángulo. Sí. Ahí en 25 ya ves básicamente están iguales. Sí, hay una precisión muy grande. E inclusive, yo con un poco de ingenio, si yo tengo que sacar el seno, por ejemplo, de un ángulo que está acá, esto sería un ángulo de una vuelta y un cacho más, ¿ven? Sí. En vez de calcularlo acá, como yo sé que la zona de más precisión está por acá, en vez de calcularlo acá, yo podría restarle una vuelta y lo calculo acá. Que era, Isabel, lo que yo te había dicho. ¿Te acordás? Claro, pero se me hizo un lío y no. Bueno, ahora yo te voy a explicar cómo haría yo para... Eso se llama siempre reducción al primer cuadrante. Yo el seno de cualquier ángulo de cualquier cuadrante siempre lo puedo comparar con alguno del primero. ¿Para qué puedo hacer esto? Primero para sacar la zona de más precisión que yo tengo de la fórmula de Euler, ¿no? Cuando se trabajaba con el librito ese que yo les había mostrado cuando no había calculadora, solamente estaban los ángulos del primer cuadrante, no había otro. Entonces uno tenía que hacer ese trabajo a mano. Si yo tengo un ángulo, por ejemplo, de 1000 grados, bueno, se me está por terminar, ¿qué hago? Lo divido por 360, eso me va a dar la cantidad de vuelta que tiene ese ángulo. 1000 dividido 360 me va a dar 2 y pico. ¿Me seguís, Isabel? Sí, sí. Si yo le saco el piso, le saco la cantidad entera de vueltas, 2. Entonces yo después tengo que hacer 360 por 2 y hacer entonces 1000 menos ese número. ¿Me explico? Ah, claro. Sí. ¿Se entiende? Sí, o sea, sí. lo divido por 360, le saco el piso, lo vuelvo a multiplicar por 360 y hago el ángulo inicial menos eso. Entonces le saco la cantidad de vueltas enteras. Entonces en vez de ese ángulo ya uso el que está más chico. Se está por terminar. La veo de nuevo el viernes un ratito. Dale. Con alegría, vamos a ir viendo ahí. Pero como hoy me deliré con lo de las estrellas, ¿estamos?